Radio Mundo Católico tiene el agrado de ofrecerle a usted el programa Fiat Divino, bajo la conducción de Óscar Márquez, basado en el libro Selección de capítulos de la Divina Voluntad y el Divino Querer, escritos por la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con el fin de que conozcamos lo que Jesús vivió en su interior. Alabado sea Jesucristo, con el gozo de siempre y hasta un poquito más. Porque vamos a adentrarnos en la vida de nuestra querida sierva de Dios, Luisa la Santa, le decían ya desde aquellos tiempos. Ahorita es sierva de Dios. Después de sierva de Dios entra un proceso en el cual viene la beatificación. Para que se logre la beatificación tiene que haber un milagro. Un milagro, como tal, es algo que la ciencia no pueda explicar, que salga de lo que es la ciencia. Una sanación milagrosa, algo así. Y después de eso tendría otro milagro para la canonización y poderle llamar nosotros santa. Por lo pronto, todos sus escritos ya fueron revisados por la Santa Iglesia Católica, por el Vaticano, y no encontraron nada que vaya contra la palabra de Dios, que eso es importantísimo, es básico, ¿no? Porque si hubiera algo que va contra la palabra de Dios, entonces no podríamos nosotros estar en este tema, porque no sería ni siquiera voluntad de Dios, exactamente. Está ya revisado sus escritos, son 36, son muchísimos escritos. Tuvo una vida larga nuestra amada Luisa. Y bueno, vamos a tomar el libro que el Vaticano mandó a hacer, la edición típica, se le llama así, de la biografía de la sierva de Dios Luisa Picarreta, donde veremos una vida de santidad, de obediencia, independientemente de sus escritos, que son lo que le sigue de joyas. Tiene que tener una vida de santidad para poder llegar a ser sierva de Dios y después beata y santa, ¿no? Porque una persona pudiera escribir muchas cosas porque tiene la locución de Dios o algo y no por eso ser una persona santa, no, ella lo es. Y es sumamente obediencia al magisterio de la Iglesia, lo demuestra durante toda su vida, siempre pegadita a los sacerdotes, a la voluntad de Dios. Hermosísimo, hermosísimo. Primero vamos a ver qué pasa con esto de Luisa Picarreta. Así como, por ejemplo, Santa Margarita María de Alacoque fue depositaria de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, así como, por ejemplo, Santa María Faustina Kowalska fue depositaria de la Divina Misericordia. En este caso, Luisa Picarreta, italiana, es depositaria de la revelación del don de la Divina Voluntad. Un don excelso, del mismo nombre lo dice, viene de Dios, acrecienta nuestra fe, y vamos a explicar esto de lo que es el fiat. La palabra fiat viene del latín hágase, lo decimos en el Padre Nuestro, si lo dijéramos en latín, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero no es un hágase como un hágase cualquiera, es un hágase divino. Un hágase divino es un hágase creador, es un hágase santificador, divinizador. Y en la historia de la humanidad hay 3 fiats. Explico. El primer fiat es el fiat creador, o el fiat de Dios Padre. Ya saben, Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios. Una misma hoja, nada más que doblada, para que se entienda más o menos. Digo, si es que lo podemos entender, porque es un misterio maravilloso, ¿no? Nosotros somos creación, no creadores, entonces tenemos un cierto límite en nuestro entendimiento. Aquel que quiera comprender a Dios, pues lo comprenderá en el amor del corazón, pero en la ciencia y todo no va a ser posible, y no en esta vida, porque no tenemos ciencia infusa. Se me viene ahorita a mí una anécdota de San Agustín, que iba caminando por la playa, es muy famosa esta anécdota, y ve a un niño haciendo un pozo en la playa, y un pozo pues, pequeñito, lo que pudo alcanzar a hacer el niño. Y entonces tomaba agua de mar y la llevaba al pozo, y un buen rato. Entonces se le acerca a San Agustín y le dice, oye chiquillo, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy queriendo meter el mar en el agujerito. Y le dice San Agustín, no, pues no vas a poder. Entonces el niño le contesta, tú no puedes meter a Dios en tu cabeza, ¿no? Y desaparece. Para que lo entendamos, pues. Entonces, porque ¿cómo voy a entender eso? Pues no lo vas a entender. Pero sí lo puedes amar, ¿verdad? Como dice el filósofo, yo solo sé que no he cenado. No, ese es de mexicano, ¿verdad? Yo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. Pero al rato dice, bueno, para gloria de Dios. Ok, el primer fiat es el fiat creador, el de Dios Padre.
en donde dice, y lo dice en el libro de Génesis, en la Biblia, hágase, y se hizo. Se hizo la luz, se hizo la creación, se hizo el hombre. Al hombre me refiero a hombre y mujer, la humanidad, ¿verdad? Como a imagen y semejanza de Dios. Una creación perfecta, una creación sin fallas. Ya después viene la consecuencia del pecado, que eso es otra cosa. Estoy hablando del fiat. Bueno, fiat creador. Después, con el tiempo, consecuencia del pecado, viene el fiat de nuestro Señor Jesucristo. O el fiat de María también podríamos decir, el fiat mihi, o hágase en mí, por el cual viene la redención. Entonces es el fiat redentor, el segundo. Hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Y nos viene el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que es Dios mismo, se encarna como hombre. Y bueno, viene toda la redención, que son los evangelios. Una maravilla. Nuestro Señor Jesucristo. Estamos, desde los tiempos de Luisa para acá, en el tercer fiat. El tercer fiat es el fiat del Espíritu Santo, o el fiat santificador, que procura el cumplimiento cabal de lo que rezamos todos los días en el Padre Nuestro y que está en la Biblia. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y venga a nosotros tu reino. No dice, vayamos nosotros a tu reino. Dice, venga a nosotros tu reino. El reino de la divina voluntad, donde se hace la voluntad de Dios, donde todo eso es santificado por el Espíritu Santo, es Padre, Hijo, Espíritu Santo el mismo, y donde todos tendríamos que pues, regresar al origen, ¿no? ¿Cuál es el origen? El origen es la inmortalidad, no se confundan, vamos a morir, del alma, y vendrá entonces la resurrección de los cuerpos, todo lo que promete la palabra de Dios. Se trata pues de una santificación. Entonces resumo. Fiat creador, la creación. Fiat redentor, nuestro Señor Jesucristo. Fiat santificador del Espíritu Santo, la santificación total del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios para estar con Él, ser con Él y vivir con Él. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Hasta ahorita, porque estamos en asamblea, somos varios. Hasta ahorita, ¿alguna duda o algún comentario de los fiats? Todo bien. Bueno, muy bien. Procuré hacerlo breve para no tomar porque quiero entrar de lleno a la... Bueno, entonces esta biografía que se llama El Sol de mi Voluntad, de Luisa Picarreta, librería editora del Vaticano, escrito por María Rosaria del Genio, es la biografía oficial del Vaticano. ¿A qué me refiero con oficial? Pues ¿para qué le buscas otra, no? Esta es la que está bien investigada, la que está pues certificada, la que es la verdad, ¿no? Nos da una certeza. Esta no hace mucho que salió, estoy hablándote de hace unos 5 años, más o menos, y si no es que menos, que salió esta edición típica. Y bueno, yo me llené de gozo y de felicidad porque al mismo Vaticano sacarla quiere decir que vamos muy avanzados con la beatificación, y quiere decir que los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta pues son aceptados por la iglesia, lo cual me parece maravilloso. Aparte de los 36 libros, 36 tomos que hay de Luisa Picarreta, también existe este otro, aquí tengo un ejemplar, que es Las 24 horas de la Pasión, que habla de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la pasión, pero por dentro, en espíritu, como Dios, como verdadero hombre. Es una joya. Se debería leer de rodillas, dice al principio del libro, y es que ciertamente compartimos con nuestro Señor esos momentos, se le acompaña en su dolor, e incluso ese libro, el de las 24 horas de la Pasión, fue editado por el último santo que canonizó, San Juan Pablo II, curiosamente, San Aníbal María de Francia, director espiritual de Luisa Picarreta, uno de sus directores espirituales, tuvo varios. Se han hecho compendios de libros, entre ellos La Reina del Cielo, no es un libro extra, es basado de todos los libros de Luisa, saca a donde habla con la Santísima Virgen María, resúmenes, bueno, una maravilla y por todos lados. También hay libros que hablan sobre los giros en la divina voluntad. Un giro en la divina voluntad es todo lo contrario al miedo, para que se entienda, ¿sí? Es adentrarse en el corazón de Cristo y ver todo a través de sus ojos, lo cual se convierte en divino.
maravilloso, hermoso, cuando una persona está con pensamientos depresivos en este mundo tan doloroso y logra hacer un giro en la divina voluntad, empieza uno a viajar y a santificar junto con Dios todo, el aire, la luz, los colores, todo se hace magnífico, es hermosísimo. Vamos a irlo aprendiendo poco a poquito. Esta espiritualidad es grande, es maravillosa. Qué bueno que el Señor nos permita en nuestro tiempo vivirla y esperemos cumplirla, ¿verdad? Y tenerla. Bueno, entramos directos entonces al tema. Nuestra querida Luisa nace en Corato, provincia de Bari, el 23 de abril de 1865. Fíjense qué bonito. Eso de Corato, si lo traducimos en español, es como decir corazón dado. Nace en Corazón Dado, Italia. Un pueblito que pues no tiene muchas cosas para el turismo y lo tiene todo, porque para el turismo religioso sí, porque está en la casa de Luisa. Nace ella, pues en el año de 1865, tuvo una infancia diferente a la que podríamos pensar, un poco más complicada, porque desde muy pequeñita fue llamada de manera particular por nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien es llamado para nuestro Señor Jesucristo, pues tiene que ser probado. Así es como funciona, así lo dice la palabra de Dios. El demonio ha pedido permiso para sacudirlos, le dice San Pedro, pero yo he rezado por ustedes y van a lograrlo. Entonces la niña, Luisita, es probada por el Señor, pero al mismo tiempo fortificada, al mismo tiempo protegida por el Señor. Y nos habla muchísimo cómo debemos nosotros también enfrentar las tentaciones del enemigo y fortalecernos para acercarnos a Dios y poder cumplir lo que es su voluntad. A veces no lo entendemos. Miren, les voy a dar un ejemplo que no está en los escritos de Luisa, pero para que vean cómo funciona este asunto. Una persona, desde chiquito, le habló el Señor, a veces pasa, no a todos, porque lo dicen todos los que les hablan, no. Bueno, a esta persona sí le habló, a la de la anécdota, y le dijo que ni siquiera es real, porque no es una anécdota, es una fábula. Le dijo, párate y empuja esa gran piedra que tienes frente a tu casa. Y ahí se para entonces el niño, y porque Dios le dijo, se le empujaba una piedra, no la movía nada, ni tantito, nada más sudaba. Y duró eso haciéndolo años, 10 años. Empezó a los 5, ya tenía 15, no había movido la piedra. Se desesperó. Y dijo, no, yo ya yo creo que no me habló Dios, yo pienso, y le volvió a hablar. No, sí te hablé, ¿cómo no? Ay, señor, ¿qué quiere? Que muevas la piedra. Es que no, empújela, usted obedezca. Ahí va otros 10 años, ya tiene 25. No, el tipo estaba ya, ¿verdad? De puro empujar y no mover nada, pero empujaba con ganas. Y a los 25 el Señor le vuelve a hablar y le dice, ahora sí que ya tienes los músculos necesarios, estás fortalecido para lo que tengo para ti. Y ya lo manda a la misión. Entonces nos va fortaleciendo, no tenemos que preguntarle por qué. Y lo hacemos de todos modos porque somos burros, pero no deberíamos de preguntar el por qué, sino decir sí y gracias. Luisa es una niña muy insegura. Los familiares la acusan de asustarse por nada, nerviosa, asustadiza. En realidad, ya grande ella misma nos explica el motivo de sus miedos. Sabemos así que desde los 3 años sueña casi siempre con el demonio, que quiere llevársela contigo mientras ella se resiste. 3 años. La quería arrebatar a Jesús. Se la quería arrebatar. Y ella luchando con eso. Y se queja uno, ¿verdad? Alguna vez, lo bueno es que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Alguna vez, en sueño, ve a la Virgen María, que expulsa al demonio y una vez la invita a llorar porque ha muerto su hijo. Es decir, se presenta a la Santísima Virgen, se va el demonio que no soporta estar ante ella y la acompáñame, le dice, a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, a santificarse en la pasión. ¿De esa edad? ¿De 3 años? No, ya después, No, más adelantito. grandecita. Más adelantito. Supera su miedo solo a los 11 años. 3, 4, 5, ¿saquen cuántas? 8. No, 8, 9, 10, 11. Sí, De los 3 a los 11. de los 3 a los 11. Batallándole con eso,
Bueno, supera su miedo a los 11. ¿Por qué? Porque está la Virgen con ella, ¿ok? No es que yo puedo. Es que Dios puede. Y quiere entrar a la asociación de las hijas de María en la iglesia del convento de los capuchinos. Luis encuentra en su particular relación con la Virgen la fuerza para reaccionar contra el miedo. Esto lo subrayamos. Luisa encuentra en su particular relación con la Virgen la fuerza para reaccionar contra el miedo. Me platican una anécdota, esta sí es anécdota, que sucedió, sobre una persona que hay casos todavía, no todos, pero hay casos, en este caso era una posesión demoníaca. Y el exorcista español, pues va a hacer su oficio de exorcista y con él había invitado a otros 3, eran jesuitas, ya que los jesuitas son más muy leídos y estudiados. Era una muchachita la que tenía ese problema. Entonces él oraba y hacía pues, latineaba, así se dice, ¿no? Con el latín, con todo, y nomás no. Siente, como un soplo del espíritu, la necesidad de hablar en lenguas, algo que existe, no en todas partes, vuelvo a insistir, pero existe. San Pablo habla de ello. Y empieza a decir algo como Shema, Shema. A ese se retuerce la niña y el demonio sale corriendo. Se va y ya no vuelve más. Entonces le preguntan los jesuitas, les preguntan los jesuitas, ¿sabes lo que dijiste? Y el sacerdote humilde dice, pues no, es algo que me salió es que el don de lengua, no. ¿Sabes lo que dijiste? No, porque ellos saben de lengua. Dijiste María en arameo. Al puro nombre de María el demonio sale corriendo. Entonces, ¿cuál es el miedo? Pues miedo a ofender a Dios, ¿no? Una voz en el fondo del alma que le invita a no temer porque a su lado se encuentra el ángel custodio. Todos tenemos ángel custodio. Y en su corazón habita Jesús y la Madre Celestial la tiene bajo su manto, porque puedes tener miedo. ¿Quién será más fuerte? ¿El ángel custodio, Jesús, la Madre de Dios o el enemigo infernal? Que por cierto no es creador, es creación. El enemigo infernal. Así el miedo se sustituye por fuerza, valentía y firmeza. Vemos más adelante, me adelanto un poquito, ya los escritos, como una vez, otra vez ve al demonio, pero entonces le dice Luis al Señor, ¿por qué? Y le dice al demonio, vete, y el demonio le dice que no, que él se quiere ir, pero que el Señor no lo deja, porque era un castigo para el demonio estar frente a Luis, ya es al revés el asunto. Como con Teresita del Niño Jesús, que tuvo una vez un sueño, eso está en Historia de un alma, en donde ve a unos diablitos, porque hasta eso lo ve con su alma infantil hermosa, ¿no? Diablitos, que la ven y se esconden, porque le tienen miedo a ella, a Teresita. ¿Se fijan cómo cambian las cosas? El miedo sustituido por fuerza. Jesús le habla, a los 11 años recibe el mismo día de la primera comunión, la confirmación. Desde ese momento, recibir la comunión se vuelve su pasión. Desde los 11 años. Vemos nosotros, si usted va a la iglesia y comulga, ay Dios mío, parece que no se sabe qué es lo que estamos haciendo, porque hasta en la fila van platicando, ¿sí? Yo les dijera, bueno, si tuviéramos esos ojos de fe y viéramos lo que está sucediendo ahí, que es Jesús mismo que está vivo, de veras no estaríamos distraídos, de veras estaríamos absortos, no sé, fundidos Así lo vive Luisa. Una maravilla. Jesús, para consolarla, me estoy saltando, obviamente no estoy leyendo todo el libro, porque pues para eso usted lo puede adquirir, ¿verdad? Si no, no lo leen. Si no, pues como no lo leen. Jesús, para consolarla, le presenta la vida que él mismo ha vivido en Nazaret como su modelo de conducta. Y le recomienda tener la mirada fija sobre aquella casa para ver si sus acciones... ¿Cuál casa? La de Nazaret. Para ver si sus acciones corresponden a las de la Santa Familia, en la cual todas son hechas con amor. Y entonces le permite ver a María cocinando un pan de higo, ¿no? Para José. Qué visión tan hermosa. Por ejemplo, a Jesús aprendiendo el oficio, verdadero Dios, pero también verdadero hombre, aprendiendo el oficio de carpintero con su papá. ¡Qué maravilla!
Y todo eso la va nutriendo, la va nutriendo. Todavía aquí no hay ninguna revelación de divina voluntad de nada, ¿eh? Aquí todavía no. Además, Jesús le enseña a amar sin alejarse nunca de él. A ver a cada persona en Dios como su imagen. Cosa que dice el Evangelio. Cuando lo hiciste con el más pequeño, lo hiciste conmigo. Cuando dejaste de hacerlo, lo dejaste de hacer conmigo. De tal modo que si ésta genera en ella algún bien, debería pensar que es Dios el primer autor de ese bien y que sirve de la criatura para hacerlo. Somos como decía Benedicto XVI cuando fue nombrado Papa, lo bueno es que el Señor está acostumbrado a tomar ductos o conductos inútiles para hacer su gracia. Se dice inútil a sí mismo Benedicto, imagínense nada más uno. Entonces, es que es lo que somos, tubos por donde pasa el agua, no somos el agua, pues. Y es lo que le está diciendo, ¿sí? Si en cambio le causa humillaciones, debe pensar que la persona es instrumento de manos de Dios para su santificación. Eso lo vemos en todos los santos, ¿eh? La misma Teresita, me voy otra vez con Teresita, tenía el problema de que cuando lavaba la ropa, no había lavadoras, era y una monjita de al lado le sacudía y le empapaba todo. Entonces, y ella en vez de irse a regarse, buscaba a qué hora se iba a lavar para lavarle al lado, pues para que la mojara, porque pues, para sufrir, por Dios, pues, una cosa bonita, una cosa del corazón. Así el corazón queda libre de las relaciones con el prójimo y no pierde la estima hacia ellas, porque todo viene de Dios. No, este sí me cae gordo porque no, este me santifica. ¿Complicado? Buscar sufrir. Sufrir con paz. No es que le busque el sufrimiento, o sea, no somos Masoquistas. masoquistas, sino que Pero- no se trata de salir de la tormenta, sino de estar en paz en la tormenta. Regalitos a Dios. Regalitos a Dios, exactamente. Se puede lograr seguramente, lo está pidiendo Dios, ¿verdad? Luisa, perfecta imagen de Jesús. El diálogo con el Señor crece en la edad de los 12 años, en adelante hasta llegar a hacerse continuo, a partir de los 12 años, que es la edad cuando nuestro Señor Jesucristo es encontrado en el templo. Así es. Ella empieza ya con un diálogo constante con el Señor. ¿Valió la pena los sustos de los 3 a los 8 años? Sí. Ahora viene lo bonito. ¿Valió la pena el sufrimiento de toda la vida para ver después a Dios? Sí. ¿Valió la pena el sufrimiento para tener después a los hijos? Sí. Entendámoslo, ¿no? El Señor la educa para vivir todas las relaciones con el mundo externo, es decir, con sus familiares, con los conocidos, con el mismo trabajo, en una profunda relación con Dios, para todo Dios. No nada más, yo cuando voy a misa, cuando rezo el rosario, lo demás es chamba, es... No. Chamba también es Dios. ¿Sí? Todo es Dios. ¿Ok? Como si en el mundo no existiera sino Él y Luisa. Entonces la relación de amor es entre Él, el Señor Jesús y Luisa. Todos los demás son solamente parte del amorío entre el Señor y Luisa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Luisa aprende que es ante todo necesario cultivar la humildad interior, el nuevo anonadamiento de sí misma en la conciencia de que nada se puede hacer sin Dios, todo lo contrario a la soberbia. Entonces el vendedor, ya soy un fregón porque vendí, usted no vendió nada, Dios se lo regaló. Y entonces a mí me quedó muy bien este guiso, usted no, Dios lo hizo con usted. Y es más, para acabar pronto, ni siquiera estaríamos aquí hablando ni vivos ni nada si no quisiera Dios. Entonces, por más soberbio que te puedas poner, igual te vas a morir y no te vas a llevar nada. ¿Sí? Por más poder que tengas, y aunque digas lo contrario y filosofes de otra manera y entonces sientas vibras, energías y todo eso, igual te vas a morir. ¿Verdad? Con el tiempo comprende más tarde que es una ofensa a la misericordia de Dios seguir pensando en los pecados después de que el alma, fíjense qué bonito esto. Entra mucho alguien que se quiere compenetrar en la santidad, el escrúpulo. Me voy a Teresita otra vez, porque la quiero mucho. Y tuvo un tiempo en la enfermedad de los escrúpulos, donde todo es pecado. No, no es cierto, no todo es pecado.
o donde se acuerda uno de los pecados pasajes que yo hice. Sí, fíjense. Con el tiempo comprende más tarde que es una ofensa a la misericordia de Dios seguir pensando en los pecados después de que el alma, convencida de haber obrado mal, se ha humillado en la confesión y está dispuesta a morir antes que ofender nuevamente a Dios. Pecado perdonado, pecado arrepentido, pecado olvidado por Dios. Qué bonito, ¿no? Esto se complementa también si usted lee Santa María Faustina, pues es eso. El pecado contra el Espíritu Santo es, de hecho, que es el que no es perdonado, lo dice la Biblia. Serán perdonados los pecados contra el Padre, contra el Hijo, no contra el Espíritu, dice la palabra de Dios. Pues ese es el no querer ser perdonado. ¿No? Pues si no quiere ser perdonado, ¿cómo? El Señor también le enseña que obrar con rectitud significa hacer todo solo por Él y agradarle solo a Él. A lo mejor no le agrada al del otro o aquel no piensa como yo. Es agradar a Dios. Ante una orden no interesa el juicio sobre quién la haya dado, ni si es persona o agradable o no, si se está en condición de actuar o no, cuando solo hecho de que Jesús lo quiere es suficiente. Además, quien es causa de cualquier sufrimiento tiene que ser tratado como un benefactor, porque a través de su acción Jesús quiere obrar en el alma para hacerla semejante de sí. Chin, ama a tus enemigos, la palabra de Dios otra vez. Y si me bofetean por otra mejilla, pues es lo que es que qué mérito tiene aquel que ama a quien lo ama. ¿Por qué me amas? Pues porque tú me amas ahí. Porque Dios ama a quien no lo ama también. Jesús quiere obrar en el alma para ser semejante de sí, de tal modo que nada será ya causa de inquietud en su alma. Gozará de paz. Todo que no es, espérense tantito. Sufrimiento con paz. No con angustia. Yo sufro mucho, me la paso angustiado todo el tiempo, nervioso. Ese no es el de Dios. Asustado, con miedo, angustiado, y de eso les puedo platicar, ¿no? Ese no es el sufrimiento de Dios. El sufrimiento de Dios es con paz. Con paz. Difícil, pero fácil porque cuando sucede es maravilloso. Y entonces se muere un ser querido y no estás, sino dices, bendito sea Dios. Porque sabes dónde está. Claro. ¿O para dónde va? Y que lo vas a ver si te portas bien. ¿Verdad? Entonces se convierte en esperanzador lo que para otros es una tragedia. Mientras, además, algunas veces estaba trabajando con lentitud y desgano, era invitado a hacerlo rápidamente, de modo que pudiese dedicar el tiempo ganado para la oración. Rapidito, bien hecho para que tengas más tiempo para orar. Como decía la madre Lolita, me apuro rapidito, una madre muy querida de nosotros, para hacer todo mis cosas rápido, para que todo el demás tiempo sea para Dios y contemplar su naturaleza y estar a gusto y todo eso. O sea, haga las cosas bien hechas para que tenga más tiempo para mí. Porque luego nadie tiene tiempo. Oye, un retiro espiritual, no tengo tiempo. Oye, el rosario, es que no, mis hijos, no, es que no tengo tiempo. El tiempo es cuestión de prioridades. ¿Sale? Algunas veces tiene la impresión de hacer todo el trabajo del día en unas 2 horas para que todo el demás tiempo esté en contemplación con Dios. No le dice que deje de trabajar, que podría hacerlo. De hecho, trabajó durante toda su vida, porque vamos a verlo más adelante, quedó postrada en cama durante más de 60 años. ¿Y cómo trabajaba? Tejía chambritas y para la iglesia, les vendía para sacar para el sustento en la casa, pues, con su familia, donde vivía. Hay un dato muy curioso, muy bonito. De hecho, si usted va a Corato, Italia, tienen ahí el último mantelito que estaba haciendo Luisa, y la última parte se ve más bonita que toda la demás. Muy artística. Lo que pasa es que Luisa estaba tejiendo cuando el Señor por fin le dice, ahora sí, vámonos al cielo. Ya, sí, ya. Bendito Dios, qué bueno. Nada más déjame terminar, porque quedé pues deja que los ángeles lo terminen, le dice. Ay, qué bárbaro. Y ahí está la parte que no, bueno. Ay, Luisa Picarreta. Y empezamos. ¿Cómo lo trataba a nuestro Señor de tú a tú, verdad? Pues también a nosotros, pero no le hacemos caso. Primero de chiquillos nos venden un Dios castigador, ¿sí? O un Dios infantil. Ay, Diosito, y
Y entonces crece uno, llega a la adolescencia y pues, ¿qué es eso de Diosito? No? Dios magnífico desde chiquitos que sepan. ¿Sí? Y luego nos lo venden castigador. Se cayó, ándele, qué bueno, Dios lo castigó. No, pues me caí porque me tropecé, pues por bruto, ¿verdad? No me fijé. Pero no. Y luego, y rápido, pues tú ya lo chupó el diablo, dicen. Decimos cada cosa que yo oigo y digo, ay, Señor. No. Y entonces conoce al Dios misericordioso, al corazón abierto, al Dios salvador, al Dios que da la vida siendo Dios, hijo de Dios por los demás, al amor ágape, al que da la vida por los amigos. ¿Usted aquí daría la vida por sus hijos? Sí. Bueno, yo sí. Por mi señora, sí. ¿Por alguien más? ¿Como quién, verdad? Bueno, el Señor dio la vida por todos. ¿Sale? Lo dio por todos. Por los de las Chivas, por los del Atlas y los del América. Sí, por todos. Por los pasados, presentes y futuros. ¿Sale? Mérito grandioso. Y es lo que le hace entender a Luisa el mar inmenso de la pasión de Jesús. Por ahí empezamos. Ya más madurita, ya vamos a entrar en espiritualidad fuerte. Le dice, a mi pasión. Venga. La voz interior de Jesús, que no lo deja y sobre todo le habla después de la comunión, a un cierto punto, todo lo que estoy leyendo aquí, entiendan y el detalle, ¿sí? Le habla después de la comunión, no le habla dispersa, le habla después de la comunión. O sea, hay que estar en un ambiente de oración propicio, una fe expectante. A cierto punto le dice que para imitar su vida es necesario que se sumerja en el mar inmenso de su pasión. Pues como decíamos el de las 24 horas de la pasión. Y entonces llegan los hermanos separados y te dicen, ya déjate de eso de la cruz, ya resucitó. Sí, efectivamente resucitó, pero para resucitar tuvo primero que morir, que no se te olvide, ¿verdad? Entonces Luisa comienza a meditar sobre los sufrimientos de Jesús, comparándolos con los suyos y encontrando entre ellos la fuente de todo bien, la cruz. ¿Es la cruz que santifica a Dios o es Dios que santifica a la cruz? Es Jesús que santifica la cruz. ¿Sí? Si no, pues sería nada más madera. El agua en el sacramento es sacramento por gloria de Dios. Y así, un pan es un pan ácimo, pero en Eucaristía, con la consagración, es el cuerpo de Cristo. Precisamente durante una de esas meditaciones sobre los amarguísimos sufrimientos de la pasión, a la edad de alrededor de 13 años, vamos año por año, ¿se fijan? Ya muy madura en la fe, tenía 13 años. Imagínense nada más, yo a esa edad, 13 años, tú. Estaba en la secundaria, ya ni les digo. Mientras trabajaba, advierte un tal opresión en el corazón que le falta la respiración a los 13 años. Temiendo desmayarse, sale al balcón de su casa. La casa existe, el balcón existe. Usted puede meterse a internet y verlo, o ir a Corato Italia y verlo. Pero al mirar hacia el camino que pasa debajo, ve una muchedumbre en medio de la cual a su amante Jesús. Tiene una visión de Jesús. Cargando con la cruz, estiroteado de una parte a otra. Respirando afanosamente y con el rostro cubierto de sangre, alza los ojos hacia ella, pidiéndole ayuda. A los 13 años. A tal vista, junto con una indecible compasión, ella siente como que se le desgarra el corazón por el dolor. Volviendo a entrar de inmediato a la casa, casi no sabe dónde se encuentra entre lágrimas, dirigiéndose a Jesús, le pide sufrir con él, ayudarlo a liberarlo de aquella muchedumbre que parece formada de lobos furiosos, o al menos sufrir por aquellos sufrimientos en lugar suyo, para darle alivio al Señor. ¿No le parece justo que Jesús sufra tanto y ella, pecadora, esté sin dolores? Trastornada vuelve al balcón, pero con el camino no se veía nada. Le queda el corazón aquella visión que le acompañará toda la vida, encendiendo en ella un deseo de sufrimiento que no se calmará jamás. Tan locos los católicos. La locura de la cruz, dice San Pablo, porque es una locura de amor. Así Jesús anuncia querer formar en Luisa
la morada en la cual habitará por siempre. Con todo, no permite Jesús que Luisa sea tentada por encima de sus fuerzas y le enseña cómo afrontar victoriosamente la batalla. Cuando estás acabada, comienza hacia los 17 años aquella que llama Luisa la vida nueva. ¿Se quedaron picados? Sí. ¿Cuál es la vida? Qué bueno, porque de eso se trata. La vida nueva. A los 17 años. Entonces, estamos ante un portento de santidad. Ve uno historias inventadas que se emocionan y todo, pero ve uno la vida de los santos y dices tú, esos sí son superhéroes, ¿no? Porque es maravilloso y porque entonces todo encuentra sentido y viene entonces ahora sí ya el depósito de la espiritualidad, de la divina voluntad, la santidad de las santidades, donde lo que haces y lo que piensas en la divina voluntad es Dios que lo hace en ti. Y al ser Dios, Jesús, el que lo hace en ti, se convierten tus actos, por gracia de Dios, en actos de Dios, o sea, actos divinos, y entonces tienen una afectación para bien en el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo se oye eso? Así, ¿cómo se oye? Como el pecado tiene una afectación para el pasado, presente y futuro, pero aquí la gracia, al ser de Dios, bueno, el cielo en la tierra. Entonces ella es Luisa Picarreta, la sierva de Dios. 36 libros, más las 24 horas de la pasión. También tiene algunas cartas, entre ellas se escribió con el Padre Pío. ¿No sabían eso? Sí. Maravilloso. Van con Padre Pío de Pietrelcina, unas personas de Corato. ¿Y ustedes qué hacen acá? Le dice, allá está Luisa. Los manda para allá. El Padre Pío. Bueno. Si los dejé picados, qué bueno, porque de eso se trata. Importante. Eclesiología, ¿qué quiere decir eso? Pegaditos a la iglesia, porque mucha gente lee los escritos de Luisa Picarreta sin haber leído el Evangelio o sin entenderlo y se fanatiza. No. Y entonces empieza a decir cosas raras. Empieza a querer suplir la palabra de Dios con la divina voluntad, lo cual es una herejía terrible. Si fuera así, no estaríamos aquí. Nada que ver. ¿Sí? O empieza a echarle la culpa a Dios de sus propios... ¡Ay, dejé a mi marido en la divina voluntad! No, no sea payasa, no. Eso no pasa. Se le quemaron los frijoles a Jesús. No, se te quemaron a ti. ¿Sí me entiendes? Entonces, no caigamos en fanatismos, y hay grupos fanáticos. ¿Cómo no? Por eso, eclesiología. Se suspendió un poco No, claro, pues es que fue un problema, porque al principio la gente no entendía esto y estaba prohibido por la iglesia hasta que no fue revisado y revisado y revisado. Por eso hay que estar siempre en eclesiología, pegadito a la iglesia, al magisterio de la iglesia, a los sacerdotes y todo, para que esto fluya en orden, si no, no fluye. Y con la palabra de Dios, cotejarlo todo con la palabra de Dios. De hecho, aquí hacemos primero el rezo del Santo Rosario, se lee la palabra de Dios y entonces ya después entramos a los escritos de Luisa, que es que empezamos a grabar con ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo, que Dios los bendiga y aquí seguimos adelante. Los programas sean necesarios para conocer a Luisa y después siguen los escritos, entonces imagínense, Dios nos dé vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Radio Mundo Católico tuvo mucho agrado en ofrecerle a usted el programa Fiat Divino, bajo la conducción de Óscar Márquez, basado en el libro Selección de capítulos de la Divina Voluntad y el Divino Querer, escritos por la sierva de Dios, Luisa Picarreta, con el fin de que conozcamos lo que Jesús vivió en su interior. Esperamos que lo haya disfrutado.